Bueno, gracias ante todo. Cuando quieras me compartís la pantalla. Ahí está. Voy a tratar de hacer la charla lo más amena posible, o lo que el neurólogo tiene que ver cuando viene un paciente con trastornos del sueño. Los trastornos del sueño, y es lo que yo quiero apuntar, y es lo que a lo largo de mi historia, digamos, siempre quise, es que la neurología, sobre todo la neurología argentina, tenga en cuenta lo importante que somos y no demos lugar a que otras especialidades, o compartamos, mejor dicho sería el término, con otras especialidades lo que es sueño. Sueño es cerebro. Empezando por ahí, es el concepto fundamental que se tienen que llevar. Sueño es cerebro y no es solamente respiración, no es solamente poner un CPAP, porque van a haber muchos que se dicen especialistas y lo único que hacen es la parte de apneas. Entonces, los neurólogos tenemos que respetarnos entre nosotros y lograr nuevamente el lugar que realmente nos corresponde. La siguiente. Ante todo, cuando viene un paciente, siempre es conveniente que venga con un familiar o con quien duerme el paciente, ya sea a cualquier edad. Si es un niño, los padres tienen que venir con el niño para ver cómo duerme ese niño. Si es un anciano, ver si hay algún cuidador o alguien que duerma con él. Siempre el acompañante es muy importante. La anamnesis, obviamente, es porque vino, como cualquier historia clínica, pero acá se agrega dónde vive ese paciente, qué hábitos de sueño tiene, si es trabajador por turnos, qué come de noche, si toma bebidas alcohólicas, si suele comer en forma abundante, si ya los padres tenían, por ejemplo, insomnio, que es algo muy frecuente, una de las consultas más frecuentes que tenemos, y antecedentes psicofisiológicos. La medicina del sueño es también, tenemos que ser muy buenos clínicos, tratar de ser los mejores neurólogos, porque hay muchas cosas que están entre la neurología, y también tenemos que saber de psiquiatría, sobre todo psicofármacos. En segundo lugar, le vamos a preguntar sobre qué medicación toma, pero tenemos que saber toda la medicación que toma, porque hay medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos, el más común es el atenolol, que lo que hace es compite, o hay un problemita con la melatonina y hace que estos pacientes, por ejemplo, tengan insomnio, los que toman atenolol por noche. Hay problemas con algunos hipolipemiantes. Entonces, sí o sí, saber qué medicación toman los pacientes, y hay toda una rama de la medicina del sueño que se llama cronofarmacología, o sea, saber realmente en qué horario tenemos que dar determinados medicamentos. Obviamente hay pacientes que debemos contar y trabajar en conjunto con pacientes psiquiátricos y trabajar con los psiquiatras. En medicina del sueño, el insomnio, como les dije, es uno de los motivos más frecuentes de consulta, y más del 40% transcurre con trastornos de ansiedad, por ejemplo. A veces lo podemos manejar nosotros, pero otras veces necesitamos la colaboración de los psiquiatras, y también en caso de depresión. Posteriormente vamos a hablar un poquito de la exploración del examen, o sea, el examen físico. Los cuestionarios voy a hablar muy poquito, casi nada, y obviamente de estudios específicos. En medicina del sueño el que más se usa es la polisomnografía, que después le voy a decir de qué se trata. Siguiente. En medicina del sueño ustedes se tienen que plantear si viene por algo en más. Algo en más en medicina del sueño sería, por ejemplo, que se duerme de más, que se queja de hipersomnia.
O sea, o de somnolencia. La somnolencia puede ser que se duerme un rato en algunos lugares, es inespecífico porque durmió poco a la noche, y está la somnolencia leve, moderada y severa. La somnolencia severa es lo que llamamos hipersomnia y es un tema ya de la neurología. Cuando alguien viene por hipersomnia, tenemos que hacer todos los diagnósticos diferenciales. Puede venir porque duerme menos. ¿Quién duerme menos? La gente que tiene insomnio. Todos los tipos de insomnio que se les ocurra. Insomnio de conciliación, de mantenimiento, despertar precoz. Después, la otra imagen es cuando algo ocurre durante la noche, algo fragmenta la noche, que pueden ser dentro de eso o movimientos, o que se mueve, o que tiene parasomnias. Y la última figurita es porque hay un trastorno en lo que es el ritmo circadiano, una disfunción en el ritmo circadiano, o que duerme toda la mañana, o en vez de dormir a la noche, y vamos a ver los diferentes tipos de trastornos. Los trastornos, para que sea un trastorno, tiene que durar varios meses, no porque una noche que uno no duerme va a tener insomnio. Se dice que aproximadamente cada una de estas, dormir más, dormir menos, tiene que durar 3 meses para considerar que se trata de un trastorno del sueño. Siguiente. Tengo que evaluar tengo que preguntar qué horarios de comida tiene el paciente, si hace el desayuno a las mañanas o directamente hace el desayuno a las 12, 1 de la tarde, entonces nos vamos a encontrar con diferentes tipos de pacientes. Tenemos que preguntar las horas que come, la hora que realiza actividad física. La actividad física para para iniciar el sueño se requiere que lo primero que ocurra es un descenso de la temperatura. La actividad física lleva 6 horas bajar la temperatura corporal para que entremos en sueño. Entonces, tenemos que preguntar a qué hora hace actividad física el paciente. ¿Cuál es el horario de acostarse? ¿Cuál es el horario de levantarse? Si trabaja por turnos, una semana a la mañana, una semana a la tarde, una semana a la noche, ¿en qué horario es el colegio? Siguiente. Obviamente tenemos que plantearnos si vamos a estar delante de una embarazada. La embarazada son trastornos fisiológicos del sueño a consecuencia de que está embarazada y los cambios hormonales que la mujer tiene. Entonces, esos suelen ser esos cambios fisiológicos, esos trastornos del sueño que sí van a durar trimestres, más de 3 meses. Tenemos en cuenta que el tratamiento va a ser diferente a alguien que no está embarazada y que consulta quizás por insomnio igual que la embarazada, pero la embarazada son otros los motivos que ocasionan ese mal sueño. En cambio, en los viejos tengo que tener en cuenta que sus pulmones tienen menor capacidad vital, que su oximetría va a estar alterada, disminuye la oximetría de los pacientes ancianos después de los 65 años, obviamente después de los 80. A los 80 también tienen menor capacidad pulmonar, por lo tanto no es lo mismo un paciente joven que un paciente viejo. Un paciente viejo va a tener más laxitud de tejidos, sobre todo la orofaringe, que es una de las cosas más importantes que estudiamos en sueño cuando hacemos estudios de apneas. También tenemos que considerar que la función renal de estos pacientes no es la misma. Si vamos a medicar, ojo con lo que vamos a dar, tenemos que pensar que muchas veces esos medicamentos, y a veces damos benzodiazepinas o drogas zetas, que son los análogos, o sea, son los Sopiclona, el famoso Insomnium, Solpiden, etc. Esos medicamentos filtran, muchos de ellos pasan por riñón y pueden tardar varias horas circulando por sangre. También tenemos que tener en cuenta
si es un niño, como había dicho, si es un adolescente o si es un adulto ante quien nos estamos encontrando, y hay patologías específicas de sueño donde el antecedente familiar de que alguien haya sufrido, como es el síndrome de piernas inquietas o enfermedad de Willis-Eckbone, es muy importante interrogar. Su padre, su madre tiene esto, en insomnio, su padre, su madre tuvo esto, no a los 70, sino si a los 40, 50 tuvo esto. Y una cosa que nos olvidamos de preguntar a veces es, ¿alguien se suicidó en su familia por esto? Cuando hay ya patologías psiquiátricas, si hay un antecedente de suicidio también y viene por insomnio, ojo con esos pacientes. Siguiente. Tenemos que preguntar, obviamente, preguntamos los antecedentes familiares, tenemos que preguntar de qué trabaja. La profesión, no va a ser lo mismo el abordaje, o sea, o la necesidad de tratarlo ya un paciente que trabaja, por ejemplo, en aviones, manejando o conduciendo un micro. Tenemos que tener en cuenta la prioridad de si lleva personas o si gente depende de su funcionamiento, digamos, no le podemos dar cualquier medicación cuando ésta sea necesaria, y qué premura tiene tratarlos a estos pacientes. También, obviamente, el grado de satisfacción con la vida, con el matrimonio, con el trabajo. Muchos, ahora no hay tantos, pero antes, cuando los años 80, casi 90 y al principio del 2000, muchos ponían como excusa el divorcio porque el marido roncaba. Solía ser bastante común eso. Hoy por hoy no hay tantos, directamente se divorcian, ¿no? Ya ni entra de motivo de excusa. Y a veces cuando son personas mayores pueden disponer de camas separadas, entonces no hay tanto problema. También muchas veces vamos a ver, por eso es importante que venga la pareja a la consulta, vamos a ver que determinadas parasomnias, el hecho de que duerman juntos, muchas veces los varones sobre todo son los que lesionan sin querer a la mujer durmiendo. Entonces, esas son otras cosas que tenemos que ver. En cuanto al nivel académico, obviamente que depende cómo vamos a hablarle, cómo nos vamos a dirigir con ellos, aunque a veces les aseguro que a veces vienen muchos psicólogos y no entienden, por ejemplo, el hecho de las parasomnias de los maridos, las psicólogas no entienden muy bien que no pasa por algo freudiano el problema, sino que hay un problema neurológico. En paciente institucionalizado es muy importante hacer hincapié en eso, no darle excesiva medicación a los abuelos. Se han hecho estudios en geriátricos donde los abuelos están todo el día encerrados ahí, se juntan entre ellos, los llevan ahí, pero jamás los sacan al sol, tienen cero exposición al sol. Lo ideal es que tengamos exposición para la vitamina D y para un buen funcionamiento neuronal de unos 10 a 30 minutos por día. Entonces, hacer hincapié en todo lo que es exposición a la luz solar durante las horas de la mañana y oscuridad a la noche para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Siguiente. Siguiente. También tenemos que ver el efecto sedativo de los medicamentos, si hay, bueno, acá tristeza y ansiedad, porque es importante cuando un paciente con insomnio viene, les dije que es una de las consultas más frecuentes, diferenciar si el paciente tiene un trastorno de ansiedad o si es depresivo también, o simplemente es una tristeza. Dormir mal. Se ha visto que el 50% de los pacientes que duermen mal, a los 2 años, si no son tratados, si no son seguidos, si no son controlados, tienen altas chances de caer en depresión. Por eso
y no darle cualquier cosa de entrada, y ahí viene la responsabilidad del neurólogo, porque no van a consultar al psiquiatra en primera instancia, sino a quien hace medicina del sueño. Entonces, interrogar, tratar lo mejor posible a esos pacientes. Siguiente. Bueno, hay toda una serie de cosas que se deben preguntar. ¿Cuál es el problema al inicio? Si es un problema en el mantenimiento del sueño o si es un problema al finalizar el sueño. Siguiente. Esto igual les queda, así que esas son preguntas básicas que se pueden llegar a hacer: a qué hora apaga la luz, etcétera, etcétera. Eso era en el momento, según el momento de la noche que ocurre. Primer pregunta que tenemos que hacer: ¿eso ocurre al principio, en el medio o al despertar? Otra pregunta que tenemos que interrogar son los síntomas nocturnos. ¿Qué hace de noche? O sea, ¿usted respira bien? ¿Tiene pausas respiratorias? ¿Deja de respirar más de 10 segundos? Su mujer, porque casi siempre son los varones los que roncan, pero las mujeres posmenopáusicas también, le da un codazo para que se ponga de costado y respire mejor. ¿Eso le mejora? ¿Usted tomó mucho alcohol y por eso deja de respirar? ¿Son fuertes los ronquidos? ¿Se escucha en la otra habitación, en el otro departamento? Bueno, eso es muy exagerado. ¿Usted se mueve mucho de noche? ¿Qué es lo que hace? ¿Pateas? ¿Actúa los sueños? ¿Come durante la noche? Eso se llama síndrome de comedor nocturno. O otra de las preguntas que puede ser es cuando se despierta, se siente como que, no le vamos a decir cuadripléjico, ¿no? Cuando se despierta, se siente como que su cabeza se despertó primero y usted no se puede mover, que a muchos de ustedes seguramente les pasó o tienen algún familiar. Esa es una pregunta que pueden hacerla o derivársela, porque siempre derivan a los neurólogos por algo que se llama parálisis del sueño. Nuestro cerebro se despertó, nuestro cerebro está vigil, pero nuestro cuerpo sigue en atonía provocada por el sueño REM. Entonces uno se siente como cuadripléjico, o sea que no se puede mover. Simplemente hay que explicarle que esto hay que relajarse, cerrar los ojos, volver a tratar de entrar en N2 de sueño para que se le pase, y que no se asusten, porque es bastante frecuente, sobre todo en jóvenes. Si eso se asocia a alucinaciones y por ahí sienten que alguien le está acariciando y no hay nadie, o sienten que hay un monstruo, o sienten que hay un ovni por ahí que está dando vueltas, obviamente son alucinaciones que pueden ser al principio o al final del sueño. Todas esas cosas vamos a ver cuándo preguntarlas. No cualquiera le vamos a preguntar estas cosas, pero pueden ser motivos de consulta. Siguiente. En cuanto a síntomas diurnos, porque no vamos a conformarnos solamente con eso, con el principio, con la iniciación, inicio, con el mantenimiento, con el despertar, con los movimientos, con la parte respiratoria, con otros, sino también qué pasa durante el día con esta gente. Y ahí entra la somnolencia excesiva. Son pacientes que a veces directamente vienen porque se duermen durante el día, se duermen manejando o chocaron manejando. Lo otro que pueden consultar, pero es mucho más raro, es algo que se llama cataplejía. La cataplejía es una debilidad de los músculos antagonistas que sobre todo ocurre cuando ante situaciones emotivas, digamos, cuando nos hacen reír, pero a veces por situaciones de angustia, y es muy específico de la narcolepsia tipo 1, que es una patología muy específica del neurólogo y de los que hacen medicina del sueño. Siguiente. Está pasando porque son varias. Entonces, vamos a ir preguntando sobre el inicio, el mantenimiento, la terminación del sueño, diferencia entre las semanas, los días de trabajo, si eso ocurre siempre en vacaciones, etcétera, etcétera. Los síntomas nocturnos
Si son síntomas específicos, por ejemplo, los ronquidos, un paciente para decir que alguien tiene apneas obstructivas durante el sueño, es requisito que el paciente ronque, si no, no son apneas obstructivas. El paciente tiene que roncar y tiene que dejar de respirar más de 10 segundos o respirar muy lentamente, más de 10 segundos, para decir que tiene un síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. Los movimientos pueden mover simplemente como una especie de bainqui mientras nos dormimos. En cuanto a la somnolencia, bueno, acá tienen diferentes cosas que hay que preguntar y según la edad, si me dice que es conduciendo, yo voy a pensar si tiene un cuello ancho, que ahora vamos a ver un poco de la semiología. Voy a ver si es un adolescente. Los adolescentes tienen un trastorno del ritmo circadiano común. Y hay que interrogar en qué momento, si es durante una clase, si es manejando, o sea, fíjense el peligro que puede ser eso de la somnolencia. Obviamente también puede repercutir durante el día en los niños. En los niños no vamos a tener, o es muy raro que un niño tenga hipersomnolencia, porque eso sería gravísimo si nos consultan por un niño que se duerme durante el día. Entonces, más bien son hiperactivos, gritan, son bastante insoportables cuando tienen algún problema de sueño. Entonces, a grandes rasgos tenemos que nos puede consultar porque duerme menos, insomnios, porque duerme mucho, hipersomnias, porque deja respirar o tiene un problema respiratorio, síndrome de apneas, hipopneas obstructivas durante el sueño. Habitualmente este dice apneas, así dicen los españoles, apneas, hipopneas, y si es obstructiva es SAOS. Movimientos que entran movimientos pueden ser antes en vigilia, como el síndrome de piernas inquietas, o movimientos periódicos de pierna, o alteración del ritmo circadiano. Siguiente. Sí. El examen físico, obviamente, si viene un paciente de entrada, abre la puerta y tiene este cuello, fíjense, y esta barba, la barba dicen que es un sello bastante típico en muchos porque tiene el mentón hacia atrás, tiene papada. Estos pacientes probablemente tengan un síndrome de apneas obstructivas durante el sueño. Siguiente. O sea, de entrada se puede hacer el diagnóstico muchas veces. Siempre le hacemos abrir la boca, hay algo que se llama clasificación de Mallampati, que después les voy a mostrar, o clasificación de Friedman. La diferencia entre Friedman y Mallampati es que una la hacemos con la lengua afuera y la otra con la lengua adentro, pero no tiene mucha importancia. Lo importante es que tenemos que mirar la parte posterior del paladar. Cómo está la lengua, cómo son las improntas dentarias, el estado de los dientes. Siguiente. Como neurólogos nos va a interesar las enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares, obviamente, tenemos que saber, o por lo menos recordar un poquito, qué afecta, qué músculo afecta. Si afecta de entrada toda esta parte, obviamente va a haber dificultades respiratorias en algún momento y debemos seguir esos pacientes. Siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, la nariz que tiene el paciente, si tiene un labio leporino también. Todo esto obviamente van a tener dificultades. Nosotros no tenemos control voluntario de la respiración durante ningún momento, pero sobre todo durante la noche donde todo disminuye, la frecuencia respiratoria y nuestro centro respiratorio toma el comando. Acá ven también una desviación del tabique. Esta mujer, si prestan atención, fíjense la cara. Esto es la famosa cara miopática, con caída de los párpados, como que no tiene tono a nivel de las mejillas. Y bueno, obviamente encima es obesa, con papada, con micro y retrognatia, o sea que más probable